Listo, pues bueno, vamos a iniciar con esta última clase. Ya hoy es la última sesión del taller. Muchísimas gracias a quienes nos han estado acompañando durante estas 3 sesiones y ya está todo en orden. Así que vamos a iniciar. Muchísimas gracias, maestra. Listo. Gracias, Ceci. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos. Como bien lo dice Ceci, pues ya hoy estamos finalizando nuestro taller. Hoy nos vamos a enfocar, pues, a hablar un poquito más de todo el tema de la intervención, de algunas estrategias que nos pueden ayudar, pues, a trabajar con estos niños, niñas y adolescentes y también, pues, para ir clarificando y como juntando todo lo que ya hemos visto para que todo tenga sentido, más que nada porque pues el primer día nos enfocamos pues a la parte teórica, ayer pues hablamos un poquito más como de hacer algunas diferencias en el diagnóstico, todo esto, bueno, también para ayudarnos un poquito a diferenciar pues cada caso. Y hoy pues nos vamos a enfocar precisamente a todo lo que tiene que ver con algunas estrategias que nos van a ayudar a la intervención y al trabajo, ¿no? Y también algunas recomendaciones desde el área en la que nosotros nos desempeñamos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir pantalla para que podamos dar inicio y nos dé muy buen tiempo. Que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, bueno. Vamos a comenzar con los contenidos que vamos a abordar el día de hoy, el día 3. Entonces, pues bueno, hoy como les platicaba, vamos a hablar de las técnicas de manejo, las estrategias de afrontamiento en niños, niñas y adolescentes. Y pues también vamos a hablar de estrategias de regulación emocional. Ayer en algunas de las dudas que tenían, pues era respecto a si íbamos a abordar el día de hoy técnicas de regulación emocional y pues efectivamente las vamos a incorporar, porque como les decía, en todos los talleres pues casi por lo regular termino hablando de regulación emocional porque es una de las herramientas principales o va a ser como la base que nos va a permitir pues poder llegar a otros puntos como es la reestructuración cognitiva, como es enfrentar de a poquito algunas situaciones, poder resolver problemas. Entonces pues la regulación emocional va a ser el primer paso que tenemos que dar. Y además porque va a ser algo que nos va a servir pues en muchos momentos, en muchas situaciones a lo largo de la vida. Entonces es como que una herramienta pues que se va a adaptar y se va a acomodar pues para momentos futuros y pues que también tiene que ver con cualquier otro padecimiento, no nada más en temas de ansiedad. ¿Vale? Vamos a también abordar el manejo de pensamientos, obviamente con los niños y con los adolescentes va a cambiar un poquito pues por la etapa de desarrollo en la que están. Y también por último voy a dar algunas recomendaciones en cuanto al rol de los cuidadores y profesionales, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar con el primer contacto. Antes que nada, tenemos que saber que las personas que nos dedicamos a trabajar con niños y con adultos, pues a veces pensamos que son como que están separados, pero en realidad cuando trabajamos con niños, sí o sí tenemos que trabajar con adultos, es decir, tenemos que trabajar con padres de familia, tenemos que tener contacto con la institución educativa y con cualquier otra, con otros miembros de la familia que estén involucrados, pues, o que estén íntimamente relacionados con nuestros niños y adolescentes. Entonces, pues vamos a tener también esta habilidad comunicativa de poder trabajar no solo con los niños, sino también con los padres de familia, con adultos, y entender que vamos a necesitar pues diferentes enfoques, diferentes maneras de comunicar y que era de lo que hablábamos ayer. Muchas veces los papás pues van a estar como en esta falta de información o en una información muy limitada respecto a cuál va a ser su papel, cuál va a ser su función, si es importante o no. Muchos padres de familia pues todavía van con la idea de que, bueno, van a dejar al niño, niña o adolescente a terapia, el psicólogo hace todo el trabajo, arréglenmelo, que mejore, pero pues no saben si en realidad
ellos van a intervenir, si no, y qué tanto van a estar interviniendo. Entonces, ese trabajo lo vamos a hacer nosotros, de estarles explicando todo esto. También vamos a tener técnicas adecuadas para trabajar en lo que tenga que ver con nuestros niños, ya propiamente en la sesión con ellos. También ayer tenían dudas si las sesiones van a ser al mismo tiempo, es decir, trabajar con papás y con los pequeñitos y los adolescentes al mismo tiempo. Lo ideal sería que no, que sean sesiones separadas, sobre todo al inicio, porque pues los papás van a externar obviamente el problema, las situaciones, la incomodidad que les genera, los cambios que están teniendo y pues no queremos que eso todavía afecte un poquito más pues esta relación con los niños, los adolescentes y también pues obviamente la situación emocional de ellos, ¿no? Entonces vamos a tratar de que sea por separado, ¿vale? Al momento de que nosotros ya nos toque trabajar con los niños y los adolescentes, pues vamos a tener muy presente que las técnicas de juego, las técnicas de incorporar materiales como pintura, colores, distintos papeles, cartulinas, hojas de colores, todos los materiales que pues que requiramos y que puedan tener esta versatilidad para desarrollar la expresión, la creatividad en los niños nos va a ayudar muchísimo porque sabemos que el lenguaje o el medio por el cual nos vamos a estar comunicando con ellos, pues va a ser a través del juego, va a ser a través de actividades pues prácticamente artísticas. También mencionaban que una de las actividades que funciona mucho es el teatro, la danza, y efectivamente va a ayudar muchísimo, sobre todo en situaciones de ansiedad social o de esta dificultad para tolerar la crítica o para exponerse ante diversas situaciones. Entonces, esas son recomendaciones que también podemos empezar a hacer a la escuela Hoy también pues van a ser prácticas que en la medida de lo posible pues vamos a poder integrar en el consultorio. ¿Y por qué digo en la medida de lo posible? Pues porque no siempre podemos como que hacer las prácticas que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, en role playing, pues sí se puede porque somos dos, pero alguna situación como de teatro y así, pues hay que ver qué tanto se presta la situación para hacerla en el consultorio o si no para poder hacer la recomendación y que se pueda hacer en la escuela o con los miembros de la familia y que después no la presenten o nos manden evidencia de cómo les fue, etcétera. Esto ya va a ser ahora sí que parte de la creatividad que tengamos cada uno de nosotros y de cómo nos acomodemos mejor al hacer nuestro trabajo. Lo importante es que nos sientamos cómodos, que nuestras estrategias nos den confianza, que tengamos un objetivo del por qué estamos haciendo nuestra estrategia y que tenemos claro cuál es la ruta. No hay una estrategia mejor o peor que otra, ni hay una específicamente para trabajar tal cosa, sino más bien es como brindarles el abanico de posibilidades a ustedes para que también puedan investigar algo relacionado, para que puedan ocupar alguna de estas y adaptarla a como ustedes la quieran aplicar, etcétera. Se trata también de que ustedes puedan sentirse muy cómodos y seguros de la estrategia y de la técnica que van a ocupar, ¿vale? Entonces, pues bueno, el ambiente tiene que ser agradable, cálido, recuerden que el primer contacto también implica que nuestros pequeñitos se vayan sintiendo seguros, cómodos, que sepan que es un lugar libre de juicios, que vamos a estar ahí para ellos, que la prioridad van a ser ellos, sus necesidades y que vamos a ir adecuando la situación para que pues ellos se vayan sintiendo seguros y para que la situación problemática se vaya resolviendo poco a poco. Entonces, todo eso también es muy importante hacérselo saber a los niños, aclararles la parte de la confidencialidad, de que pues obviamente por la edad pues va a ser muy importante pues que estemos en contacto, estemos informando obviamente a sus papás, pero que eso no quiere decir que vamos a decir literalmente lo que ellos nos dicen, a menos que pues su vida esté en peligro, ¿no? Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces tenemos como esta duda de qué hago con el código de ética, lo digo o no lo digo, y que es muy importante aclarar que siempre que la vida de nuestros consultantes esté en peligro, pues es necesario hacérselo saber a sus familiares, a su red de apoyo, pues para tener esta comunicación y estar alertas y sobre todo siempre preservar la integridad de nuestros consultantes. Entonces, nuestros niños y nuestros adolescentes también es muy importante que sepan cómo vamos a trabajar, que sepan cómo va a ser nuestro método de trabajo, porque eso también va a ayudar a que se vayan sintiendo
seguros, resolverles todas sus dudas, que también ellos tengan esta confianza de externar si en algún momento no se sienten cómodos, respetar si es que quieren o no tocar ciertos temas y también aclararles que vamos a ir a su ritmo, a como ellos se vayan sintiendo cómodos y que la información que vamos a compartir con sus papás va a ser también muy general, va a ser en relación a lo que estamos trabajando, va a ser para dar algunas estrategias, recomendaciones, pero que igual cuando nos toque trabajar con papás no lo vamos a hacer desde el señalamiento o desde el juzgar. Lo mismo que nosotros hacemos con los niños, crear un ambiente de confianza, va a ser lo mismo que vamos a hacer cuando nos toque trabajar con padres de familia. Que sea un ambiente seguro, que sea un ambiente de confianza, que podamos aclarar que es totalmente confidencial, que es un ambiente donde no vamos a juzgar, donde también vamos a ser empáticos, a entender em, desde dónde ellos están actuando, las razones por las que están actuando de determinada manera, etcétera. Y que va a ser un espacio de aprendizaje, de compartir y de ir construyendo estrategias y formas mucho más saludables y efectivas para la problemática. Entonces, toda esa introducción que se va a ir dando con los papás va a ayudar muchísimo para crear la alianza terapéutica, para lograr que los papás puedan participar. Sobre todo, dejarles muy claro este papel activo e importante que van a tener en el tratamiento y en la intervención de sus pequeñitos. Y siempre no hacérselos desde una manera de imposición, de recordarles que es una obligación, sino desde la importancia, desde el impacto y de que nos interesa que los aprendizajes sean a largo plazo, porque va a llegar un momento en el que pues ya no estemos trabajando de manera continua con ellos, que pues vamos a dejar un espacio para que ellos también puedan ir eh, poniendo en práctica lo aprendido, para que ellos puedan empezar a ser funcionales y ya nada más van a ser en algún momento sesiones de seguimiento o de prevención de recaídas, es decir, ir evaluando cómo vamos, cómo estamos reaccionando y si es que hay que reforzar alguna situación. Entonces, todo esto lo tienen que conocer también los papás para que se sientan confiados de cómo vamos a trabajar, para que ellos también puedan compartirnos sus inquietudes, sus dudas y nosotros poder también irlo aclarando. ¿Vale? Entonces, así como vamos a buscar un contacto cercano, un contacto fuerte, una alianza terapéutica sólida con nuestros niños, lo mismo va a ser con los papás, porque pues nuestros niños nunca quieren o no son los que piden dejar la terapia. Muchas veces los papás son los que abandonan pues sí, el tratamiento, la intervención, ellos dejan de llevar a sus pequeños, ¿no? Entonces también es muy importante que esta alianza terapéutica se trabaje desde el principio, pues con los papás. También hay que ir como trabajando mucho o esclareciendo la demanda del servicio de atención. ¿De dónde viene esa demanda? Si la demanda viene de la institución educativa, si la demanda viene de los papás, porque ahí vamos a ir como esclareciendo y ver qué tan objetiva es esta demanda. Si es que hay, pues, como digámoslo así, como la evidencia necesaria para decir que efectivamente hay una situación relacionada a lo que ellos están demandando, a lo que ellos perciben como un problema, o simplemente hay dudas respecto a cómo comunicarse con el pequeño, cómo regularlo, o si hay dudas en cuanto a la etapa de desarrollo, o si es un tema de regulación emocional, o si hay que darle estrategias a la institución, a los profesores para poder abordar estos temas y que no sea específicamente un problema severo o un grado de ansiedad concreto, ¿vale? Entonces hay que esclarecer realmente cuál es la demanda. Bueno, me acordé de algo que comentaban en el chat, creo que era ayer, como de que, bueno, los papás percibían que el adolescente como que disfrutaba estar sola y que solamente pues o estaba sola o estaba con una de sus mejores amigas, pero que no pasaba tiempo con la familia. Obviamente nos alarma porque nosotros como familia esperamos o quisiéramos que pues el tiempo lo pasemos juntos todo el tiempo. Pero también, como le decía, hay que evaluar si esto realmente está generando un problema, si está habiendo pérdida de capacidades, pérdida de socialización, si está habiendo cambios en las esferas del adolescente
y si hay otros agentes que también luego lo perciben como un problema, es decir, si hay alteraciones en la escuela o en algunas otras áreas por esta falta de socialización, o simplemente tiene que ver con una cuestión personal, demasiado individual de esta adolescente, y que a lo mejor es cuestión de llegar a la negociación, como de decir, bueno, hay momentos que sí es importante que los pasemos en familia, nos gustaría que te integres, o incluso profundizar por qué no te quieres integrar, no te sientes cómoda, como empezar a profundizar un poquito más cuál es el sentido, cuáles son las razones por las que esta adolescente no quiere socializar, o por qué se siente más cómoda solamente estar sola o con su amiga, ¿no? Entonces hay que ver como de qué tanto está siendo problemático, si solo es problemático para mí como mamá, como papá, porque obviamente quisiera que mi hija estuviera todo el tiempo con nosotros, pero también entender que hay cambios estructurales en la familia, por la etapa de desarrollo, porque está pasando a otra etapa y que pues también es parte como de empezar a adaptarse, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo esto y de dónde viene la problemática y si es totalmente percibida así o simplemente no estamos viendo algunas otras cosas que pueden explicar mejor el padecimiento. Entonces tenemos que también de entrada analizar de dónde viene esta demanda y si está siendo fundamentada o si simplemente hay otras cosas que podríamos poner especial atención y darles estrategias para que esto se vaya resolviendo. ¿Vale? El consentimiento informado y el intercambio de información va a ser algo muy importante porque como vamos a trabajar con niños y adolescentes, pues siempre darles la información a los papás acerca de cómo vamos a trabajar, acerca de los avances en los objetivos o incluso plantear objetivos con la familia, también plantear objetivos con nuestro niño, niña o adolescente. Una vez que los hayamos como acotado con nuestro niño, niña o adolescente, pues ya comunicarlos con la familia y pues ver si hacemos un ajuste o agregamos algún otro, pero siempre priorizar las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es con quien nosotros vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, pues también el consentimiento informado, pues cada uno tendrá su formato, lo puede personalizar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su forma de trabajo, y pues ahí generalmente se especifican también las reglas, se dice cómo vamos a estar trabajando y si también hay alguna técnica en específico que se va a hacer con los niños o con los adolescentes y que se necesita la aprobación de los papás, por ejemplo, alguna técnica de exposición o algo así, pues sobre todo para que los papás estén enterados, estén de acuerdo, pues sí es muy importante ir teniendo como esta intercambio de información y sobre todo para siempre tener todo claro y que no haya pues malos entendidos en relación al tratamiento con los niños y de las actividades que se van a ir haciendo. Entonces también no perder de vista en todo momento pues el intercambio de la información con los papás de una manera pues general, no a lo mejor evitar decir literalmente lo que los niños nos comparten, sino más bien ya ponerlo en un contexto de terapia, ya en un contexto objetivo, pues para poder hacer ese intercambio de información, dar recomendaciones y pues ir como en función del cumplimiento de los objetivos. ¿Vale? Y si nosotros notamos algo que pueda interferir en el desarrollo o en la integridad de nuestros niños o adolescentes, también es súper importante hacérselo saber a, pues, a sus papás, ¿vale? A sus figuras, bueno, a las personas que quedan como responsables o que lo están llevando a sesiones, ¿vale? También, pues, es muy importante el trabajo multidisciplinario, ¿a qué me refiero? Pues, con agentes educativos, con profesores, con la institución educativa. También integrar, revisión con algún pediatra, médico general en caso de que sea necesario, sobre todo para descartar condiciones orgánicas, para que, pues, ya nosotros tengamos como un panorama mucho más completo, ir descartando, algunos otros factores que puedan explicar mejor los síntomas y quedarnos solamente con el área que nos compete a nosotros como profesionales de la salud mental, ¿vale? Entonces, pues las sesiones con padres de familia, la primera sesión es recomendable que sea con los padres de familia, donde hacemos primera entrevista. La primera entrevista, pues es muy importante que incluyamos como un poquito de todas las áreas. Se recomienda que sean preguntas abiertas para que, pues hay muchas veces que a partir de una pregunta como que se contestan varios aspectos
de la vida y como que vamos acotando, ¿no? O como que a raíz de una pregunta se presta como para ir obteniendo información de otras áreas. Entonces se recomienda que nosotros hagamos preguntas de pues la historia de desarrollo, si es que ha habido algún hito de desarrollo que no se completó a tiempo o si todos los hitos de desarrollo se dieron de manera, pues sí, de manera esperada o si hubo alguna situación importante en relación al desarrollo, en relación a la adquisición del lenguaje, o sea, como preguntas muy generales y también pues si vemos que el motivo de consulta no tiene tanto que ver con esa área, pues no vamos a profundizar tanto en esa área. Nosotros tenemos primero que identificar cuál es la problemática, cuál es el motivo de consulta, explorar las problemáticas y que sea muy descriptivo, o sea, que nosotros podamos preguntar lo más que nosotros podamos para obtener la información necesaria, es decir, cómo se está presentando el problema, cuánto tiempo llevamos con este problema. Funciona mucho que también preguntemos qué soluciones hemos intentado, qué cosas hemos intentado o qué cosas hemos hecho en cuanto a cambios para poder transitar este problema o para poder enfrentar este problema. Y pues si de todo esto que hemos intentado, pues va a haber algunas cosas que nos han funcionado, va a haber otras que no, cuál ha sido pues lo más difícil, qué deterioros, qué cambios ha habido, si esto solamente lo notamos en la familia, en el caso de que lo note primero la familia o si lo refieren de la escuela, si es que la familia también ya lo había notado, qué nos pueden decir al respecto, etcétera, ¿vale? Todo esto lo vamos integrando en nuestra primera entrevista. Como les decía, vamos a explorar primero el motivo de consulta y cómo se está presentando la problemática. Ya dependiendo de eso, pues ya nosotros vamos a elegir si hacemos preguntas más en relación al contexto escolar o también si hacemos en el contexto de cómo se relaciona, cómo interactúa con sus pares, cómo se lleva con miembros de la familia. Algunos también es muy importante preguntar cambios estructurales que se han dado a lo largo de la familia, pérdidas, situaciones difíciles por las que han atravesado tanto como familia como de manera particular el niño, niña o adolescente, ¿vale? Ya nosotros vamos a poder, cada uno, pues vamos como teniendo un formato de entrevista de manera general y ya nosotros como vamos seleccionando qué es lo que vamos a preguntar. Pero por lo regular son áreas de todas las áreas del desarrollo y todas las áreas que tengan que ver con el niño, niña o adolescente. Por ejemplo, como les decía, áreas orgánicas de desarrollo motor, el tema de aprendizaje, tema de la socialización, resolución de problemas y también explorar algunos cambios importantes o problemáticas a las que se ha visto enfrentada la familia, ¿vale? La familia o el niño. Y cómo lo han ido solucionando, cómo lo han ido enfrentando, porque eso también nos va a dar mucha información. Entonces, pues nosotros vamos a hacer esta primera sesión con padres de familia, ya después vamos a ir integrando trabajo ya de manera particular con los pequeños. Obviamente nosotros también vamos a hacer esta entrevista, obviamente no va a ser entrevista formal, nosotros vamos a ir teniendo un diálogo con nuestros niños a través del juego, a través de actividades específicas que nos vayan dando información concreta de acuerdo a lo que nosotros queramos saber. Por ejemplo, podemos hacer uso de títeres, de juegos específicos que nos den información de la familia, o a veces ocupamos mucho el test de la familia para explorar precisamente la dinámica familiar, que nos cuenten un poquito de con quién viven, cómo se llevan con ellos, todo esto. También pues que nos vayan contando lo que más les gusta, de sus amiguitos, o sea, todo esto ya nosotros lo vamos a ir trabajando pues ya conforme vayamos avanzando en las sesiones con los niños y se recomienda que no sean preguntas así como demasiado directas o pregunta y respuesta, sino poder crear actividades de juego, actividades también, porque no artísticas, de dibujo, de pintura, para poder ir llevando a cabo pues este diálogo y poder ir recolectando la información que nosotros vayamos necesitando, ¿vale? También pues a lo largo de esto
de las primeras sesiones, a lo mejor 4 o 5 sesiones, vamos a dedicarnos a recolectar la información. En estas primeras 4 o 5 sesiones, pues vamos a tener lo que es la entrevista con los papás, si es posible, entrevista con la escuela, obtener información de fuentes que nosotros consideremos importantes, puede ser la escuela, puede ser la familia, obviamente los papás, y algún otro medio, ¿no? Que nosotros vayamos considerando y o si queremos integrar. También vamos a poder trabajar con el niño, observación directa. Aquí también podemos trabajar o empezar a hacer los autorregistros que vamos a ver más adelante, porque nos va a dar una información de en qué situaciones se presenta la problemática, cómo reaccionamos ante la problemática, con qué recursos contamos. Entonces, todo eso nos va a ayudar a recolectar información en las primeras 4 o 5 sesiones para que nosotros pues ya podamos tener o diseñar un plan de intervención. También es recomendable que aquí nosotros nos podamos ayudar de algunas pruebas estandarizadas. Aquí les puse un ejemplo, la escala de ansiedad infantil de Spence, que es de 7 a 19 años y es una escala donde pues vienen como diferentes enunciados y ya vamos seleccionando si es mucho, poco, regular, etcétera. Es una escala. Entonces nosotros podemos como que hacer uso de alguna prueba con la que nosotros nos sintamos cómodos al aplicar. Entonces podemos como que usarlo y complementarlo con el resto de la información que nosotros vamos a ir recolectando a lo largo de la evaluación. ¿Vale? Entonces, en todo momento, nosotros vamos a hacer psicoeducación. Todas las sesiones que nosotros tengamos con nuestros niños, niñas, adolescentes y también con los papás, vamos a hacer psicoeducación. Y prácticamente la psicoeducación es en relación a nosotros poderles explicar el funcionamiento, de alguna manera clarificar y poderles dar a entender el por qué se está presentando esta situación, de qué manera. Eh, Como por ejemplo lo que les decía, es importante que los papás conozcan que estas crisis pues se dan en respuesta precisamente a una situación que nos rebasa, que también es muy importante la regulación emocional, conocer nuestras emociones, expresarlas, conocer la funcionalidad de las emociones. Entonces, si nosotros les vamos dando esta información a los papás, pues va a ser mucho más fácil que puedan entender la situación cuando el problema se presente y que del mismo modo puedan ir desarrollando herramientas para poder intervenir, para poder con, pues sí, contener a nuestros niños, niñas o adolescentes. Y lo mismo se va a dar con los niños y las adolescentes, la psicoeducación, empezarles a hablar de sus emociones, que las conozcan, que sepan cómo expresarlas, que sepan cómo funcionan. Todo el tiempo vamos a hacer psicoeducación, ¿vale? Entonces, pues bueno, la psicoeducación va a ser una etapa de nuestra sesión. Va a ser algo, una etapa de nuestra sesión de terapia, si así lo quieren ver. Cada vez que nosotros tengamos una sesión, vamos a dedicar un momento para la psicoeducación, porque va a ser muy importante. ¿Vale? Entonces, ya nada más para que lo tengan más estructurado, recordemos que vamos a tener primera sesión con padres de familia. Vamos a estructurar nuestra entrevista de acuerdo a nuestro motivo de consulta, de acuerdo a lo que a nosotros nos funcione preguntar, de acuerdo a lo que nosotros queramos preguntar. Podemos tener solamente como un guión como de áreas específicas o preguntas clave que nos puedan servir para que a lo largo de la conversación podamos ir preguntando. Vamos a destinar de 4 a 5 sesiones para la evaluación, que es ahí donde hacemos entrevistas, es ahí donde empezamos a trabajar con el niño y utilizamos mucho la observación directa, hacemos pruebas más como subjetivas, algo que nos funcione a nosotros, que nos dé información a nosotros, que nos dé como esta información que lo vamos a hacer obviamente en el consultorio y que solamente se va a adaptar pues a lo que tenga que ver con este pequeñito en específico. Y digo subjetivas porque al final nos va a estar dando información, pero es algo que nos va a funcionar solo a nosotros y nos va a dar esa información que estamos buscando de manera particular y concreta. Ya si queremos una prueba como que mucho más objetiva, mucho más concreta que nos dé un puntaje, pues ya podemos buscar alguna prueba estandarizada que nos pueda ayudar a medir los niveles de ansiedad, que al final pues solamente nos va a dar como un panorama de qué tan intenso está
la situación y además de manera cualitativa poder ver cómo se están presentando los síntomas o qué tipo de síntomas se pueden estar presentando, ¿vale? La psicoeducación pues ya la vimos, ya después de estas 4 o 5 sesiones, pues entonces ya reunimos a la familia para establecer objetivos, para platicar todo lo que hemos observado, para plantear hipótesis, para dar una posible explicación a todo lo que está ocurriendo y establecer como un plan de acción, es decir, establecer objetivos terapéuticos, explicarles cómo los vamos a ir ejecutando, cómo lo vamos a ir trabajando y pues dar otro determinado número de sesiones para esto, ir midiendo también entre las sesiones si es que vamos alcanzando los objetivos, si es que no, puede replantear el por qué no los estamos alcanzando o si podemos cambiar la estrategia para llegar al cumplimiento de estos objetivos. ¿Vale? Entonces todo esto lo vamos a ir haciendo pues ya en la estrategia de intervención, brindar estrategias y herramientas. ¿Vale? Y pues al mismo tiempo vamos a ir monitoreando entre cada sesiones cuando preguntemos cómo te fue con la tarea, poder cómo sacar información de cómo fue el desempeño, qué tanto lo están llevando a la práctica y que no se quede solo en una tarea, sino que también sea algo, sea alguna estrategia que podamos implementar en el día a día y que pueda llevarnos a un cambio de conducta, a un cambio en la rutina que obviamente sea viable para la familia, ¿vale? Todas estas estrategias y herramientas van a ser considerando la realidad de cada una de las familias. Es decir, nosotros no podemos plantearles pues un cambio o decirles, no, pues te vas a estar con tus hijos una hora de juego diario, ¿no? Entonces no podemos plantear eso porque no conocemos cuáles son los horarios, no conocemos cuál es, pues obviamente la rutina de cada una de las familias, si es posible, si no es posible. Entonces primero vamos a tener que escuchar propuestas de los padres de familia en relación a los cambios que ellos puedan ir haciendo y todas estas estrategias que nosotros vayamos dando van a ser respondiendo y ajustadas a las necesidades y a las posibilidades que vaya teniendo cada familia. Esto también es súper importante. Y pues ya, esto es parte de lo que les digo, ir desarrollando así nuestro plan de tratamiento, ir monitoreando también, ir midiendo el alcance de objetivos, irlo compartiendo con ellos, que también en las sesiones que tengamos con ellos pueden ser cada 15 y cada 20, de acuerdo a cómo se vaya dando la situación y a cómo ellos también lo propongan. También podemos ir preguntando qué cambios han percibido o si otras personas han notado esos cambios, etcétera, para que también vayamos reforzando esta adherencia al tratamiento y también vaya notando pues estos cambios, ¿no? Que se van dando, que muchas veces pues pareciera que no se nota. Entonces también es muy importante ir haciendo como este encuadre para que pues los papás también vayan notando estos cambios y este trabajo que van haciendo, ¿vale? Ahora vamos a seguir avanzando. Ya vamos a empezar formalmente con las estrategias. Primero, una de las cosas súper importantes, en este caso de, pues, temas de ansiedad, es muy importante, pues, hacer como que la identificación de nuestras emociones. Obviamente, esta rueda de emociones es más grande, es más compleja. A lo mejor la podemos utilizar ya con adolescentes, pero con los niños podemos trabajar con las emociones básicas. Podemos hacer uso de recursos visuales, como el típico de las películas de Intensamente, para que nuestros niños vayan reforzando el conocimiento de las emociones, vayan entendiendo cuál es la función de cada una de ellas y cómo es que se vive en cada una de esas experiencias emocionales. Entonces, con nuestros niños más chiquitos podemos trabajar con emociones básicas, que son las del centro, y relacionándolo con algún cuento que hable de emociones o con las películas de Intensamente. Ya con niños más grandes que puedan ir comprendiendo un poquito más, pues ya podemos trabajar con las emociones del segundo circulito, que son emociones secundarias, que son un poquito más complejas, y así sucesivamente. Pero esto nos va a ir ayudando para identificar cómo nos estamos sintiendo y esto lo podemos complementar con el termómetro como para medir la intensidad. En una escala del 1 al 5, en una escala del 1 al 10, como ustedes se sientan más cómodos, qué tan enojado te sientes, qué tan ansioso te sientes,
qué tan preocupado te sientes. Entonces, esto también nos va a ir ayudando como a ponerle justamente un valor y pues para también ir midiendo de alguna manera cómo está la intensidad de la emoción, ¿vale? Entonces, pues aquí también les puse algunos ejemplos para trabajar la identificación de emociones y la expresión. El primero, el emocionómetro del inspector del hilo, pues yo creo que muchos lo conocen. Me gusta mucho recomendarlo, pues porque prácticamente trabaja precisamente como con el termómetro de las emociones, pero también nos va explicando, ¿no? Cada una de las emociones y trabaja también con el nivel de pensamiento. Nos pone como varios ejemplos de situaciones que pueden ser evaluadas de manera catastrófica. Recuerdo uno como que de unas ovejitas que como que la ovejita piensa que las otras ovejitas que están en el parque pueden estar burlándose de ella, pueden estar pensando que se están riendo de ella. Entonces como que hace todo el análisis de las posibilidades y al final pues caemos en la conclusión de que no necesariamente se están burlando de ella, sino que pues al final contaron un chiste, estaban hablando de algo chistoso y se estaban riendo por otra situación. Entonces muchas veces es lo que pasa con nuestros niños, nuestros adolescentes cuando tenemos una situación o una crisis de ansiedad, los pensamientos catastróficos, los pensamientos que son eh, pues que tienen algún sesgo cognitivo, pues van a hacer que nosotros pues podamos tener una idea equivocada de la situación y que pues nos pueda hacer entrar en medio de una crisis de ansiedad. Y ya cuando tenemos algo como que mucho más específico, como en un trastorno de ansiedad generalizado, que es cuando literal nos preocupamos por todo, puede quedar muy bien este cuento, el de Ramón Preocupón. No sé si alguien de ustedes ya lo haya leído. Perdón, voy a... No sé si alguien de ustedes ya lo haya leído, pero básicamente pues se preocupaba por todo. Entonces ahí también se ve claramente en el cuento cómo mamá y papá no lograban conectar con la importancia de la preocupación que le estaba teniendo porque se preocupaba por la oscuridad, se preocupaba por los zapatos, se preocupaba por la ropa, por cualquier situación, literal, era preocuparse por todo. Entonces los papás era como le decían, no, no te preocupes, eso solo está en tu imaginación. Sí, a pesar de que esté en tu imaginación, no significa que para ti no sea real. Y eso es como que lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Que muchas veces nuestra imaginación, nuestros pensamientos, tienen una única forma de presentarse, ¿no? Entonces ya cuando nosotros lo trasladamos a lo que nos enseña en este cuento del emocionómetro del inspector Drilo, pues ya sabemos que esos pensamientos se pueden ir adecuando de maneras diferentes, de maneras mucho más reales y saludables, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí los papás le decían a él, no, pues es que eso solo está en tu imaginación, no hay manera de que exista, pero no conectaban con el miedo que le daba pues justamente tener estas preocupaciones. Hasta que va con su abuelita y pues ella le dice, a tu edad yo me preocupaba también por todo, entonces vamos a hacer algo que me ha funcionado. Entonces como que hacen estos muñequitos quitapesares que antes de dormir, pues le contaba esas preocupaciones a los muñequitos y entonces, pues él ya pudo dormir tranquilo. Pero después se preocupó porque esos muñequitos quitapesares cargaban con todas sus preocupaciones y entonces dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es injusto que ellos tengan las preocupaciones. Entonces creamos unos muñequitos quitapesares para esos muñequitos quitapesares. Entonces al final como que fue toda una cadenita de que cada persona tuviera sus propios muñequitos quitapesares. Y es también como una analogía de decir, cada persona podemos tener nuestra red de apoyo que nos ayude como a manejar y a lidiar con cada una de nuestras preocupaciones. Entonces este cuento de Ramón Preocupón se me hace muy, muy bonito pues para trabajar justo estas preocupaciones con los niños, estos miedos y también la manta que abraza, igual es un cuento que ayuda mucho, sobre todo para trabajar los miedos con los niños y recuerden que los miedos con nuestros niños es básicamente todos se traducen a quedarse solos, a quedarse desamparados, a que algo malo les pase. Entonces, lo que queremos lograr con ellos es darles esta seguridad, darles esta contención, este acompañamiento. No importa tanto, o sea, sí importa a qué le tienen miedo, pero lo importante es contactar
con lo que están necesitando en este momento, con poder plasmar su miedo, con darle herramientas para que ellos se sientan seguros. ¿Vale? Entonces, pues la manta que abraza prácticamente se convierte en que al llevar la mantita, pues significaba o hacíamos como esta analogía de que era como sentirse abrazado por sus papás. Entonces, cuando tú te sientes abrazado por tus papás, te sientes seguro, te sientes cobijado al final de cuentas. Entonces, el niño tenía que irse a un campamento, tenía que salir, pues obviamente tenía que dormir fuera de casa una noche y entonces para poder cumplir con esa, pues con esa tarea y también vencer ese miedo, o sea, si lo quieren ver, pues hicimos como esta o hicieron esa estrategia de la mantita va a simular que estamos contigo, que te estamos abrazando y justamente así fue. Entonces también es una manera de trabajar los miedos con los niños porque en otras ocasiones podríamos haber dicho, no vayas. Si tienes miedo, si no te quieres dormir solito, no vayas. De entrada, pues obviamente lo hacemos desde cuidado, protección y todo, pero a largo plazo estamos incrementando el miedo y además estamos limitando esta oportunidad o este crecimiento, esta evolución y el poder transitar este miedo y esta etapa, pero acompañado de tus figuras de seguridad, que en este caso son tus papás. Entonces, pues estos dos cuentos se los quise poner aquí porque pues ayudan mucho a trabajar esto. Se pueden complementar con estos dos, que son específicamente de las emociones, que nos dan como una explicación mucho más detallada de cómo funcionan las emociones, cuál es el propósito, y también nos van a dar herramientas para ir midiéndolas, para ir poniéndoles un valor y sea mucho más claro y específico para nosotros conocer precisamente esos valores objetivos que dan los niños, los adolescentes, porque no es lo mismo, o sea, nosotros vamos a estar aproximados a lo que ellos sienten, pero no va a ser totalmente igual. Entonces, es darles estos valores o ponerles un grado de intensidad, nos va a ayudar a trabajar mucho con esto, ¿vale? Entonces, pues les quise poner esto. Ya de ahí vamos a trabajar específicamente con las técnicas de regulación emocional. Mm, a ver. Bueno, estaba leyendo un poquito del chat, pero bueno, para que no se pierda, ahorita ya no traten de no escribir hasta que ya lo vayamos a ver para que no se pierdan sus preguntas, ¿vale? Bueno, las técnicas de regulación emocional, como les decía, son como lo básico, lo primero que vamos a estar trabajando. Y básicamente, pues nos van a decir, nos van a ayudar a poner a nuestro sistema nervioso en calma. Recordemos que toda la sintomatología que se percibe ante el miedo, ante la ansiedad, son precisamente por un sistema nervioso que responde, un sistema nervioso que está en alerta. Entonces, cuando estas preocupaciones no son totalmente reales o no son proporcionales, justamente porque nosotros hicimos una valoración equivocada, pues estos síntomas pues permanecen un tiempo mucho más largo en nuestro organismo. Entonces, el objetivo de estas estrategias de afrontamiento enfocado a la respiración diafragmática, pues nos van a ayudar a que nuestro sistema nervioso se pueda calmar. ¿Vale? Entonces aquí les puse la respiración diafragmática. Aquí en la parte superior tenemos un ejemplo de poner nuestra mano izquierda en la parte del abdomen, en la boca del estómago, y nuestra mano derecha en el pecho. Entonces, al momento de que nosotros inhalamos, tiene que subir o tiene que verse el movimiento en nuestra parte izquierda porque estamos haciendo la activación del abdomen, del diafragma y como pues el pecho también se levanta, ¿no? Ya cuando nosotros sacamos el aire, pues el pecho baja. ¿Vale? Entonces, eso es lo que también nos va a ir ayudando a que nuestros niños sean conscientes de cómo hacer esa respiración de manera correcta, ¿vale? También aquí les puse esta técnica que ayuda mucho, la de huele la flor y apaga la vela. Eso también ayuda muchísimo para empezar a enseñarle a los niños esta técnica de respiración. También les puse el de poner un objeto en el abdomen y en el globo, el del globo, que eso se lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Pero básicamente estas son como
variaciones que nosotros podemos ir utilizando de acuerdo a cómo nos vayamos sintiendo más cómodos y sea más fácil para nosotros enseñarles esta técnica de respiración a los niños y a los adolescentes e incluso también nosotros como adultos. Tenemos que ir como reeducando esta manera de respirar porque a veces lo hacemos al revés. A veces es como que jalamos el aire, lo hacemos como que nuestro abdomen se pega, bueno, es como que sí, se pega, no se infla. Entonces no estamos activando el diafragma. Entonces la idea es que nosotros respiremos como cuando éramos bebés. No sé si ustedes recuerden, pero hemos observado a los bebés respirar y siempre su pancita se infla primero y ya después sacan el aire. Entonces, ese es el objetivo de esta respiración diafragmática y algunas estrategias que nos pueden ayudar es precisamente poner la mano izquierda en el abdomen y la mano derecha en el pecho. También hacer la técnica de oler la flor y apagar la vela, porque siempre con una técnica de juego o con hacer alguna analogía va a ayudar mucho mejor a que nuestros niños nos puedan entender, ¿vale? Aquí ya les puse en esta parte de la relajación. Lo podemos ir haciendo también, poner un objeto en la panza para que nosotros o los niños vayan viendo cómo sube y baja ese objeto y puedan ser mucho más conscientes de su respiración, ¿vale? También aquí la técnica del globo, pues vamos a imaginar que cada niño se convierte en un globo, lo infla y lo desinfla, ¿vale? Y eso pues es aprendiendo a inspirar por la nariz y expirar por la boca, ¿vale? Eh, Se pueden ayudar con los brazos, es decir, a subir los brazos cuando jalamos el aire y que se haga súper grande y después bajar los brazos, ¿vale? Cuando el aire, estas pelotas, que son pelotas expansivas, que precisamente cuando nosotros expandemos la pelota es cuando nos llenamos de aire, nuestro abdomen se llena de aire y cuando la pelota vuelve a su estado normal, que sería pues sacamos todo el aire. Entonces esas pelotas también ayudan muchísimo para poder practicar esta estrategia de respiración diafragmática, ¿vale? Entonces, pues estos objetivos, pues básicamente es a respirar con el abdomen y ayudar a que nuestro sistema nervioso pueda volver a su estado natural y la hiperactivación pueda ir disminuyendo. ¿Vale? Esto es recomendable de 0 a 6 años, cuando pues nosotros tenemos como estas variables de ayudarles con juegos. También se puede extender obviamente hasta los 10 años más o menos y ya después en adolescentes pues lo podemos ir haciendo solamente con colocar sus manos o también ayuda mucho pues también con estas técnicas pues para que sean para aquellos adolescentes que lo permitan, ¿vale? También aquí les puse la técnica del mindfulness y atención plena, que básicamente en el mindfulness y en la atención plena, el objetivo no es relajarnos. Digamos que la parte de donde nosotros calmamos nuestro sistema nervioso es lo primero. Y también para mindfulness y atención plena simplemente es tener una conciencia sin juzgar, respecto a cómo están nuestros pensamientos, a que nosotros vayamos como siendo conscientes de esos pensamientos, pero sin enganchar o sin entrar demasiado en cada uno de ellos. Entonces, pues lo que podemos hacer aquí son varias variantes para ponernos o localizarnos en el momento presente. Aquí les puse algunas actividades como el escaneo corporal, es decir, cuando nosotros estamos respirando, ir poniendo atención cómo se encuentran las plantas de nuestros pies, ir moviendo cada uno de los dedos de nuestros pies, cómo se encuentran nuestras pantorrillas, cómo se encuentran las rodillas. Es básicamente poner atención en cada parte de nuestro cuerpo. Ese es el escaneo corporal. También les puse la de observación de la respiración, uso de objetos sensoriales. Por ejemplo, mientras respiramos podemos hacer la descripción de algún paisaje que tengamos frente a nosotros, de algún objeto que tengamos frente a nosotros, podemos ir haciendo esa descripción porque también nos va a ayudar a localizarnos en el momento presente. También les puse el ejercicio que siempre recomiendo también para salir como de ese sobrepensamiento o de ese
preocupación excesiva, el ejercicio de los 5 sentidos, que básicamente es nombrar 5 cosas que puedas observar, 4 cosas que puedas escuchar, 3 cosas que puedas tocar, 2 cosas que puedas oler y 1 cosa que puedas saborear o que puedas percibir cómo está pues el sabor de tu boca, si está demasiado seca, si es amargo, si es dulce, o sea, como que también ir como percibiendo ese olor, bueno, esas sensaciones, ¿vale? También aquí una actividad que me gusta muchísimo para la regulación emocional y sobre todo cuando estamos en medio precisamente de una crisis de ansiedad, que es cuando los síntomas son muy fuertes o cuando tenemos toda la sintomatología junta, se podría decir, es el frasco de la calma. El frasco de la calma, básicamente, nosotros lo vamos a hacer con una botella, con agua y le vamos a poner diamantina de diferentes colores o de un solo color, como ustedes quieran. Entonces, primero nosotros les vamos a enseñar a los niños cómo funciona. El frasco de la calma es similar a que todos los colores o toda la diamantina que está ahí representan nuestras emociones, nuestra forma en la que nuestras emociones se activan, se suben de, pues digamos, de intensidad y es cuando nosotros vamos a agitar ese frasco. Obviamente al agitarlo, el frasco, pues obviamente todo se va a revolotear, todo va a estar arriba. Entonces nosotros vamos a empezar a respirar y vamos a poner el frasco en una superficie plana mientras nos acostamos en el piso y estamos observando el frasco. Entonces nosotros vamos respirando, vamos observando el frasco y vamos haciendo esta analogía de que en automático nuestro sistema se va calmando conforme el frasco, bueno, conforme toda la diamantina se va asentando. Entonces, cuando toda la diamantina quede en la parte baja del frasco, es sinónimo también de que nosotros estaremos en un estado de calma. Entonces, esa técnica me gusta muchísimo, creo que es de mis favoritas para poder ayudar a los niños, sobre todo para estos pequeñitos en que pues se desregulan fácilmente, en que también ya pues obviamente tienen crisis de ansiedad constantes, entonces eso es algo que ayuda muchísimo, ¿vale? Mm. Entonces, esta técnica, si la podemos aplicar bien, si le damos como el objetivo real y si se lo explicamos realmente a nuestros niños va y nuestros adolescentes, va a funcionar muchísimo bien y pues va a cumplir ese objetivo de calmarnos y de ayudar a regularnos emocionalmente. También tenemos la relajación progresiva de Jacobson. Eh, obviamente esta es una técnica de relajación compleja que requiere práctica y esto básicamente ayuda precisamente con toda la tensión muscular que se va generando en medio de un tiempo prolongado de, pues obviamente, de sobrepensamientos, de fatiga, que es precisamente cuando estamos en medio o cuando padecemos crisis de ansiedad. ¿Vale? Entonces, pues el objetivo es reducir la tensión física asociada a la ansiedad. Entonces, nosotros vamos a hacer como que vamos a ir tensando cada grupo muscular por 5 segundos y vamos a soltar ese mismo grupo muscular lentamente y notar la diferencia de cuando están tensos y de cuando están relajados, esos grupos musculares. Repetir con diferentes músculos, por ejemplo, empezar con los puños, que es como que muy fácil tensarlos, apretarlos súper fuerte los primeros 5 segundos y después irlo soltando, relajando y vamos a ir notando la diferencia. Después los hombros, después el abdomen, después las piernas. Entonces vamos a ir soltando, tensando y soltando cada grupo muscular. Para que sea mucho más fácil, aquí está la técnica del robot y del muñeco de trapo. Nosotros nos vamos a imaginar que somos un robot cuando vamos a tensar los músculos, porque el robot está súper tenso, súper rígido. Y después nos vamos a imaginar que ahora ya somos un muñeco de trapo. Y entonces soltamos nuestros músculos, así tal cual como el muñeco de trapo. Entonces también esta técnica va a ayudar muchísimo, sobre todo para trabajar esta tensión física y tensión muscular que pues llega a ver, ¿vale? Esto también aquí está. Y la otra de las técnicas de regulación emocional es la caja de la calma, el rincón de la calma y el botiquín emocional. Aquí les puse como una variante el diario emocional. Esto porque el diario va a tener diferentes propósitos. Uno va a ser específicamente hablar y escribir o dibujar, en su caso, todas las situaciones emocionales, las emociones por las que estemos pasando.
Y en la otra variante del diario es cuando nosotros hacemos un diario, pero más que nada de los pensamientos, ¿vale? Entonces, cuando veamos la otra variante del diario, pues vamos a saber que nos vamos a enfocar solo en pensamientos, ¿vale? Entonces, bueno, la caja de la calma prácticamente lo único que va a cambiar es la forma que va a tener. La caja de la calma y el botiquín emocional prácticamente tienen la misma función. Recolectar herramientas que de manera individual, de manera personalizada, puedan ayudar a calmar, a regular a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es decir, pueden tener, pues obviamente, el frasquito de la calma, pueden tener algún cuaderno para dibujar, pueden tener em, su juguete favorito, un objeto preferido que los ayuda a calmarse, un álbum de fotografías, lo que ustedes quieran, lo que los niños vayan identificando, vayan sabiendo o vayan aprendiendo a identificar o a crear herramientas que les puedan calmar. Entonces, pues obviamente todo esto lo van a guardar en su cajita y lo van a tener ahí. O también si quieren le pueden llamar botiquín emocional, que básicamente pues lo pueden andar trayendo o lo pueden tener en casa justamente pues para hacer uso de ello cuando sea necesario. También podemos tener pelotas antiestrés, música relajante o escuchar alguna playlist favorita, algo que los pueda calmar en el caso de los adolescentes. Entonces, esto lo podemos ir construyendo con los niños conforme vamos avanzando en las sesiones y conforme los vamos conociendo. Entonces, también les podemos ir ayudando a crear o a recolectar estas estrategias y al final, ya que las tengamos, pues ya nada más buscamos la cajita o el botiquín o donde nosotros queramos y pues ya lo pueden elaborar o lo podemos elaborar con ellos o les podemos pedir que lo elaboren de tarea y que nos lo lleven en la siguiente sesión. Y también como variante, pues el diario emocional es prácticamente tener una libreta que les guste mucho, que la decoren como ellos quieran, y ahí ir vaciando todos sus estados emocionales, todas las emociones que vayan teniendo, preocupaciones, tristezas, situaciones difíciles, interrogantes, situaciones problemáticas, experiencias complicadas, el conteo de cómo van resolviendo cierta situación, etcétera. Entonces es un diario como para hacer este desahogo emocional. Este ayuda más con adolescentes y en el caso de los niños lo podemos hacer con dibujos en el caso de que no les guste mucho. Con los adolescentes también puede haber variante si lo quieren hacer con dibujos o si lo quieren hacer con escritura, bueno, por medio de la escritura. Ahora, vamos a pasar a la parte del manejo de los pensamientos ansiosos y una de las partes más importantes desde la terapia cognitivo-conductual es la reestructuración cognitiva. Dentro de sus preguntas, ayer mencionaban que cuál era pues el abordaje más recomendado para pues estos trastornos de ansiedad y pues les decía que pues el que mayor tiene eficacia pues es el tratamiento de la terapia cognitivo-conductual, pero a mí siempre me gusta también manejarlo desde la parte sistémica, sin perder de vista obviamente nuestros objetivos basándonos en la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué la parte sistémica? Pues porque también va a tomar una gran parte, una parte súper importante, pues obviamente la familia, las interacciones, la rutina, todos estos patrones de comportamiento que se van dando, pues se pueden abordar muy bien desde la parte sistémica. Pero pues obviamente lo que caracteriza a la terapia cognitivo-conductual es que nosotros vamos teniendo objetivos claros. En cada una de las sesiones tenemos un objetivo, vamos teniendo también estos registros de conducta que nos van a ayudar pues a tener resultados pues mucho más concretos, una descripción completa de la conducta. Entonces, pues también aquí trabajamos mucho con análisis de pensamiento, con identificación de distorsiones cognitivas y también pues esta reestructuración, estos cambios de pensamiento y pues obviamente con ir modificando la conducta o con ir teniendo comportamientos mucho más adaptativos. Entonces, eso lo vamos a hacer pues desde la reestructuración cognitiva, desde la terapia cognitivo-conductual. ¿Vale? Entonces, este objetivo va a ser ayudarnos a identificar y a modificar pensamientos negativos. Esto
porque desde la terapia cognitivo-conductual hay una estrecha relación de nuestros pensamientos con nuestras conductas y el cómo nosotros hacemos frente a las situaciones o el cómo nosotros evaluamos las situaciones que van a condicionar a que nuestros comportamientos sean adaptativos o desadaptativos, ¿vale? Entonces, aquí para poder identificar pensamientos, vamos a dividir nuestra hoja en 3 columnas y vamos a estar trabajando con la evidencia a favor y evidencia en contra, que es una de las técnicas para reestructuración cognitiva, pues sencillas y que también nos van a ir dando pues muy buenos resultados. Entonces, pues vamos a identificar un pensamiento ansioso, por ejemplo, voy a fracasar en el examen. Más que un pensamiento ansioso, se podría decir que es un pensamiento catastrófico, mm, porque pues tenemos como una única forma de ver las cosas o un único pronóstico y pues aquí hay una distorsión cognitiva también, ¿no? Voy a fracasar en el examen. Obviamente siempre les pongo una hojita de distorsiones cognitivas, pero eso ya lo pueden ustedes buscar así como en internet o es muy fácil como que encontrar la clasificación de distorsiones cognitivas porque eso nos va a ayudar a como a entender mucho mejor en qué distorsión nos encontramos o se encuentran nuestros niños y adolescentes y nos van a ayudar como que un poquito más a lograr como que la reestructuración o saber hacia dónde queremos ir. Entonces, pues bueno, un pensamiento catastrófico sería voy a fracasar en el examen o voy a reprobar el examen. Entonces, ese se pone en la primera columna. En la siguiente vamos a poner evidencia a favor y evidencia en contra. Aquí les puse un ejemplo de una evidencia en contra. Es decir, estudié y me fue bien en la tarea anterior. Eso quiere decir que tenemos evidencia precisamente que se puede comprobar que en la evaluación anterior estudiamos y nos fue muy bien, ¿vale? Si nosotros queremos buscar una evidencia a favor, es decir, tenemos que buscar algo real que nos indique que en todos los exámenes anteriores o en algunas pruebas nosotros nos ponemos a buscar, vamos a encontrar que efectivamente no ha habido ninguna prueba en la que hayamos fracasado o hayamos reprobado. Entonces, eso también nos va a ir ayudando para decir, bueno, tengo evidencia científica de que eso quiere decir que siempre me preparo, que siempre estudio, que siempre estoy precisamente utilizando esa ansiedad para prepararme y para dar un buen resultado en el examen. Entonces, pues estudié, me fue bien y entonces un pensamiento alternativo mucho más adaptado va a ser, puedo hacerlo si me concentro o voy a tener un buen resultado porque estudié o todo va a salir favorable porque me preparé. Entonces, eso nos va a ir ayudando a construir un pensamiento mucho más adaptado. Esto lo podemos hacer en palabras sencillas con los niños pequeñitos, o sea, de ¿qué les gusta? 6, 10, 11 años hasta la etapa adolescente, ya con una estructura mucho más compleja como esta. Pero con los niños, pues obviamente vamos a utilizar palabras cortas, vamos a utilizar pues palabras y frases adecuadas a su edad, a su problemática, pues para también ir haciendo esta reestructuración, ¿vale? Y también otro ejemplo es el detective de pensamientos, que es justamente pues ir buscando estos pensamientos y al mismo tiempo estas evidencias que nos puedan precisamente desafiar estos pensamientos. Por ejemplo, los niños buscan evidencia real para desafiar sus pensamientos ansiosos. Es decir, si el niño ya tiene como un pensamiento de que no le caigo bien a las personas, a los niños o a mis amigos, o sea, no les caigo bien a mis compañeros, por ejemplo, vamos a decirles que se van a convertir en un detective de búsqueda de estas evidencias. Entonces vamos a poderles pues llegar a crear actividades donde ellos vayan reuniendo evidencias que realmente comprueben que efectivamente le caen bien, le caen mal, perdón. Entonces a lo mejor le podemos preguntar a que vaya preguntando a sus compañeros, ¿qué piensas de mí? En una palabra, ¿qué piensas de mí? Entonces ya vamos como que vayan recolectando esa información, a lo mejor a lo largo de una semana, y ya cuando lleguen a sesión con nosotros, ¿qué encontraste? ¿Cómo te fue con esta investigación, con esta semana que fuiste el detective? ¿Cómo te fue? No, pues resulta que todas estas son las palabras que me dijeron y todo esto, y entonces eso les va a ayudar como para ir reestructurando ese pensamiento. Y al mismo tiempo para en algún momento poder llegar como a exponerse un poquito más.
a poder hablar más en público, que eso lo vamos a ver con una técnica de exposición gradual, que también es una técnica un poco más conductual, que va a complementar justamente a la cognitiva. Por eso es que la intervención es cognitiva conductual, porque no nos basta solamente con hacer un cambio de conducta, con exponernos, si el pensamiento está estructurado de una manera equivocada. Entonces, eso también es algo muy importante que también ustedes tienen que entender, ¿no? Lo importante también es no solo trabajar con la modificación de conducta, sino que para que ese cambio sea duradero, sea estable en el tiempo, tenemos que trabajar con las cogniciones. Entonces, estas son unas estrategias que parecen ser muy sencillas, pero ya al ponerlas en práctica con nuestros niños, niñas y adolescentes, pues nos dan muy buenos resultados. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Ahora sí ya llegamos a lo que es el diario de pensamientos, que es precisamente hacer un diario, pero específicamente con las preocupaciones. Recuerden que el primer diario era para hacer ese desahogo emocional, para dejarnos ir con todo lo que nos gusta expresar y que muchas veces no es fácil expresarlo a alguien. Entonces, a lo mejor eso es como nuestro desahogo. En este es un diario de pensamientos enfocado solamente al registro de las preocupaciones. Después de que hagamos ese registro de preocupaciones, vamos a preguntarnos o vamos a darnos a la tarea de buscar soluciones. Estas soluciones las podemos buscar solos o las podemos buscar acompañados. Y esto se puede también complementar con el buzón de preocupaciones, que es básicamente en una cajita o en el mismo diario, pero para que parezca un buzón, podemos hacer una cajita. Entonces ahí en la cajita vamos depositando todas esas preocupaciones y más adelante las podemos externar con nuestro terapeuta, con nuestros papás, con alguien que esté formando esta red de apoyo, que me ayuden a debatir, que me ayuden a buscar una solución y que pues obviamente esta incertidumbre de no saber qué hacer o este miedo que me genera esta preocupación vaya bajando en intensidad. Y además pues vamos a ir también trabajando resolución de problemas, pedir ayuda, hacer uso de la red de apoyo, etcétera, ¿vale? La visualización positiva, esto se relaciona un poquito también con el role playing, que básicamente, bueno, pero aquí es pues obviamente visualización, es como imaginarnos, crear escenarios alternativos, crear escenarios distintos. Obviamente nuestros niños a veces es como que nosotros les planteamos una alternativa y es como que ellos lo ven irreal. Entonces algo que ayuda mucho la visualización y la imaginación es que se vale de todo. Entonces vamos a decir, bueno, sabemos que pues obviamente en la práctica, en la realidad, te cuesta hacer todo esto, pero vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar que tú eres pues este niño que le gusta participar, que sus exposiciones son muy buenas, que puede expresarse y todo esto. Y entonces vamos creando una aproximación a que eso suceda porque ya hay un escenario, porque ya se vio, porque ya ve a él haciendo tal cosa, ¿no? Entonces, por algo, también una de las partes muy importantes es la visualización, porque ya creamos un escenario que en un primer momento no existía y que ahora, pues por lo menos lo pudimos imaginar y que ahora vamos a hacer pequeños pasos para poder, pues, llegar a que esto se concrete. ¿Vale? Entonces el objetivo pues es prácticamente enseñar a los niños una situación imaginaria con un desenlace positivo, con un desenlace favorable para ellos, ¿vale? Entonces aquí pues algo para poderle poner un poquito más de creatividad, un poquito más de ilusión a todo esto, pues es el superhéroe interior. Imaginar que eres un superhéroe que enfrenta sus miedos con valentía o que te enfrentas a esta situación que te está causando demasiado miedo, demasiado terror con valentía. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a contactar con cómo te sientes, cómo te sentiste al poder enfrentar esta situación, qué necesitas y vamos a irlo obviamente aterrizando a la realidad para irlo haciendo poquito a poco. Esta, la de la visualización positiva, es algo previo a llegar a la parte de la exposición, ¿vale? Entonces esto puede ayudarnos mucho para poder aproximarnos allá cuando nos toque exponernos poquito a poquito, ¿vale? Antes de que pasemos a la parte de la exposición gradual, aquí les puse la parte de los autorregistros, ¿vale? Entonces, ahí tiene
un error. Tiene un error aquí, el título, entonces ese se los voy a modificar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les puse el cuadro que básicamente nos va a ayudar para ir registrando las situaciones. Entonces aquí les puse situación, emoción y pensamiento, es lo básico, situación, emoción, pensamiento y conducta. Nos va a ayudar para ir identificando cómo es que se da la situación. Ahí trabajamos con identificar la emoción que están sintiendo, con ayuda de la rueda de las emociones, con ayuda de cualquier otro eh, guía visual que tengamos donde están las emociones básicas y que nos ayuden a entender o que nos ayuden a ponerle nombre a la emoción que están teniendo. Después vamos a los pensamientos, que son básicamente estas frases que nosotros vamos elaborando como de seguro no les caigo bien, me va a ir mal, o sea, como que les vamos a ir dando esos ejemplos, que es como nosotros valoramos o entendemos lo que después vamos a registrar la conducta, cómo reaccionó, cómo reaccionaron nuestros niños, niñas y adolescentes. Y una vez que llenemos estas partes en medio, vamos a regresar. ¿Pasó algo antes? O sea, antes de esta situación, ¿qué estaba pasando antes? Porque esto nos va a ayudar a identificar posibles desencadenantes, ¿vale? Va a haber casos en los que sí haya y va a haber otros en que no. Y pues obviamente cuando ya hayamos hecho todo este análisis, podemos crear conductas alternativas. Estos autorregistros, cuando son niños pequeños, se van a ir llenando, básicamente los van a ir llenando los papás, pero observando la conducta de sus pequeños. Y los pueden hacer en conjunto para que también los niños vayan entendiendo cómo se llenan o vayan entendiendo también cómo van funcionando. En el caso de los adolescentes, pues también lo pueden ir haciendo los adolescentes, pero los papás también pueden participar para que sea mucho más completo y para que también ambos estén involucrados. Y también podemos hacernos estas preguntas con los niños, con los papás, perdón, ¿cómo les ayudamos? Y vamos a responder, o sea, nosotros, ¿cómo les ayudamos en esta situación? Ya que tengamos esta situación bien plasmada, bien desglosada, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo fue mi manera de contener? ¿Cómo fue lo que le dije, lo que no, lo que me hubiera gustado decirle? Si fue acertado, si no, si funcionó, si no funcionó, o si me hubiera gustado de hacerlo de otra manera. Todo eso lo vamos a ir registrando también para que cuando nos toque ir a sesión y trabajar con ellos, pues nosotros tengamos una mirada mucho más completa de cómo reaccionan ante esa situación. Y también para ver cuáles van a ser las áreas de oportunidad para poder desarrollar estrategias con ellas, ¿vale? Y sobre todo ir registrando si hubo resultados o no, ¿vale? Ok, ahora sí, ya vamos con la técnica de afrontamiento conductual, que como les decía, primero podemos empezar con la visualización positiva y ya después dar paso pues a una técnica de afrontamiento conductual, que es básicamente empezar a hacer o aproximarnos de manera conductual a que nuestras conductas vayan cambiando, a que pronto dejamos de hacer, a trabajar con la evitación. Recuerden que una de las cosas súper importantes en ansiedad es justamente la evitación. Evitar hacer ciertas cosas precisamente por el miedo, la preocupación y todo lo que nos genera. ¿Vale? Entonces, pues nosotros vamos a estar haciendo que una vez que nosotros ya trabajamos con la reestructuración, con el pensamiento y tenemos mucho más herramientas, ya nos podamos ir exponiendo gradualmente y que vayamos haciendo estas técnicas eh, en pasitos pequeñitos, pero que van aumentando la seguridad. ¿Vale? Entonces, pues aquí lo más importante es exponer progresivamente a los niños y a los adolescentes en situaciones que les generan ansiedad, que les provocan miedo, pero de una manera controlada y segura. No vamos a crear pues esta incomodidad, no vamos a intensificar los síntomas, no vamos a obligar a que ellos se enfrenten a la situación. Todo va a ser gradual, obviamente con que ellos también nos digan que se sienten seguros, que sí lo quieren hacer, que vayamos haciendo pequeños ensayos en el consultorio, varias actividades ya previas en el consultorio, con acompañamiento, con alguien que se sienta seguro y ya después irlo haciendo también poco a poco en otros ambientes, pero siempre con ayudas de que ellos se vayan sintiendo seguros, ¿vale? Con alguna, por ejemplo, no sé,
con ayuda de un amuleto de la buena suerte o con algo que nosotros vayamos creando en terapia, que son esta especie de anclajes que de alguna manera nos ayudan como a sentirnos seguros o a recordarnos que podemos hacer tal actividad. Entonces, si eso funciona, pues claro que lo podemos hacer uso de ello. O hacer como, pues este sinónimo de, bueno, también el escudo de, pues, no sé, mi escudo protector o mi escudo que me recuerde mis habilidades o tal cosa que me recuerde todo lo que he aprendido. Entonces, todo esto también me va a ayudar a que me pueda exponer poco a poco, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto o para lograr que es el momento correcto y la forma correcta de hacerlo, primero vamos a estar a crear una escala o una lista de miedos del 1 al 10 y va a ser una jerarquía de exposición, es decir, pues de la menos intensa hasta la mayor intensa. Entonces, primero pues vamos a empezar por aquellas cosas que son menos intensas, que tienen pues un nivel bajo y que va a ser mucho más fácil para los niños y para los adolescentes poder empezar, ¿vale? Entonces vamos a comenzar por una situación menos ansiosa hasta pues ir creciendo gradualmente. Obviamente con todo lo que nosotros vayamos avanzando, pues nos va a dar las herramientas necesarias para crecer en ese aspecto y para que en algún momento podamos enfrentarnos con algo un poco más complejo. Bueno, entonces aquí les puse un ejemplo de un niño con miedo a hablar en clase, ¿vale? Entonces ya hicimos nuestra jerarquía y entonces a lo mejor primero vamos a empezar hablando con un amigo en voz baja o hablando con un amigo, pues obviamente porque hay confianza, porque sabe de la situación, etcétera. Entonces, primero vamos a hacerlo de esa manera. Luego, pues leer en voz alta en casa. Y a lo mejor primero lo hacíamos solamente con mamá y papá, ahora a lo mejor lo vamos a hacer con integrar a mis hermanos y después voy a leerles un cuento cuando vayan los abuelos de visita. Entonces es como que vamos aumentando como de manera gradual la intensidad y siempre y cuando pues los niños y los adolescentes lo vayan tolerando. Después vamos a responder en clase con una frase corta, es decir, vamos a aumentar la participación con una frase corta, con una frase concreta, pero al final estamos ya exponiéndonos en un ambiente escolar y que puede ser en una clase de un tema que me guste más, que me sienta mucho más confiado para hablar. Entonces eso también puede ayudar. Y por último, presentar algo breve frente a los compañeros, ¿vale? Entonces ya vimos cómo empezamos de lo más sencillo a lo más complejo y también todo va a ir en función de las necesidades que vayan teniendo nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces también les quiero compartir algo que también estoy haciendo con una chica, que ella por la rapidez, por la ansiedad y la preocupación que ella tiene, habla demasiado rápido pues obviamente se traba mucho al hablar, entonces estamos haciendo eso. Primero, pues hacemos una investigación como de un tema que le guste, me lo expone a mí y entonces vamos viendo cómo se siente más cómoda, cómo puede organizar sus ideas para que las pueda compartir de manera más concreta, de manera más clara, para que no tenga que tener tanta información acumulada y que al final pues termine como trabándose mucho al querer expresar todo. Entonces estamos trabajando un método que para ella sea mucho más fácil al momento de exponer, sobre todo porque en adolescentes pues obviamente las demandas son mucho mayores. Las exposiciones son pues casi algo que se hace continuamente, entonces pues de que tienen que exponer pues tienen que exponer, ¿no? Entonces es como que crear estos como estrategias que para ella sean más fáciles, es decir, cómo vas a organizar tu información, de qué herramientas te vas a poder ayudar para que tu participación pueda ser concreta y en qué parte de la exposición tú quieres participar. Entonces, todo eso se trabaja en función a las necesidades que ellos van teniendo. Entonces, también es un ejemplo que se acopla perfecto a esto que les estaba explicando, ¿vale? Y también, bueno, vamos a hacer la técnica del semáforo emocional. Pues a veces lo hacemos como para trabajar con la ira, pero es más que nada para trabajar precisamente emociones desagradables, ¿sale? Es para distanciarnos un poquito de, pues de la conducta
digamos, como equivocada que nosotros podamos hacer cuando tenemos una emoción desagradable, como en este caso el miedo, como en este caso la ansiedad. Entonces nosotros primero vamos a detenernos, primero para poder entender o para poder nombrar que efectivamente estamos pasando o estamos teniendo toda la sintomatología, ¿vale? Entonces nos vamos a detener y ahí es cuando podemos empezar a hacer todo el ejercicio de la respiración. Después, cuando pasamos al color amarillo, seguimos respirando, pero vamos como de alguna manera reflexionando un poquito más sobre qué podemos hacer, ¿vale? Y entonces cuando estamos en verde, vamos a nombrar el problema, cómo nos sentimos y alguna posible solución o algo que nos puede ayudar, ¿vale? Entonces cuando estamos en medio de pues estas palpitaciones o toda la parte de la sintomatología de la ansiedad, podemos empezar a hacer este ejercicio, estar en rojo, detenernos, ponernos en una postura cómoda, pasar al amarillo, que es cuando empezamos a hacer toda esta parte de la respiración. Podemos lograr calmarnos o estabilizarnos a nivel sistema nervioso. Y por último, en verde es cuando vemos qué es lo que queremos hacer, cómo nos sentimos más cómodos para actuar en esta situación o a quién quiero recurrir o cómo puedo comunicar de una manera mucho más clara cómo me siento y qué necesito. Entonces, este semáforo emocional o la técnica del semáforo emocional es básicamente para trabajar cuando estamos desregulados, ¿vale? Es para cualquier tipo de emoción desagradable que nosotros podamos estar experimentando, ¿vale? Y pues bueno, también tenemos el juego de roles, que como les decía, son situaciones similares a las que a ellos les están generando ansiedad y que nos van a ayudar a practicar respuestas seguras y controladas, que es un poquito algo que nos puede ayudar cuando nos vamos a exponer a alguna situación. Entonces, primero lo podemos hacer en el consultorio, lo podemos hacer con esta técnica del juego de roles, ver cómo nos desenvolvemos, ver cómo reaccionamos en esto, y ya después podemos trasladar esa misma situación a un entorno real. ¿Vale? Entonces aquí ya podemos ver a quién le vamos a pedir ayuda, hablar en público, enfrentar un miedo, etcétera, ¿vale? Y aquí pues vamos a poder usar como este título el teatro de las emociones y ahí pues los niños van a representar diferentes escenarios de ansiedad, practican formas de afrontarlas y así como cualquier otro, miedos y también lo podemos hacer de forma grupal porque podemos hacer uso de los recursos que otros compañeros nos puedan hacer notar, de otras estrategias de afrontamiento que nos puedan compartir. Entonces eso también lo podemos hacer a nivel grupal, ¿vale? Ahora, cuál va a ser el rol de los adultos en el manejo de ansiedad y sobre todo también pues el rol de los profesionales? Perdón. Bueno, antes que nada, algo que no vamos a perder de vista, pues va a ser validar las emociones sin reforzar el miedo, evitar reforzar el miedo, evitar minimizarlas, en decir, bueno, esto no es para tanto, ¿cómo puedes estar teniendo miedo por esto no existe? Porque recuerden que para los niños sí existe, para los adolescentes, para todos existe, ¿vale? Enseñar habilidades de afrontamiento en lugar de proteger en exceso, que esto era como el ejemplo que les ponía de la manta que abraza, que a veces nosotros lo que hacemos es proteger a los niños y decir, bueno, no lo hagas, no te expongas, pero dejamos de lado esta parte de poderles ayudar, poderles acompañar hasta que ellos se puedan exponer y que ya después, pues, obviamente, ayudarles a perder el miedo, ¿vale? Modelar calma y seguridad en momentos de crisis. Aquí es vital que nosotros empecemos a respirar con ellos, a regularlos, a darles protección, a darles seguridad. Eso es lo básico. No es necesario que hagamos alguna otra cosa. Ya después de ahí podemos pasar a técnicas de expresión emocional y ya después vemos como el debate, como formas de afrontar la situación. Pero lo más importante es poder contener, poder acompañar en esos momentos o en esos primeros momentos cruciales. ¿Vale? Algunos errores que podemos hacer o que podemos llegar a cometer en el manejo de ansiedad, pues es como les decía, minimizar la situación, no es para tanto, esto no existe, no tendrías por qué sentirte de esta manera, etcétera.
Sobreproteger, como les decía, si no quieres no lo hagas, no vayas, etcétera, porque también estamos limitando una parte del desarrollo y podemos ayudarles también a que se expongan con nuestra ayuda, con nuestra supervisión y con nuestro cuidado. Castigar la ansiedad, es decir, deja de llorar o te castigo, e incluso guiarnos por comportamientos agresivos, por comportamientos donde luego los niños llegan a pegar, llegan a hacer todo con tal de no exponerse a tal situación. Nosotros no nos quedamos con la conducta y tendemos a castigar, tendemos a reprender por esa conducta, pero no estamos mirando qué hay detrás, si hay una necesidad, si hay algo que esté pasando con ellos que pueda explicar mejor esa conducta. Entonces es muy importante plantearnos las preguntas. Y pues algo que sí nos va a funcionar es validar la emoción, es decir, veo que esto te asusta, pero estás a salvo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo lo podemos hacer juntos? Y cómo puedes sentirte más seguro, qué necesitas en este momento. Entonces es como hacer ese papel de adultos cuidadores y protectores, pues que nos compete pues precisamente porque somos adultos cuidadores y protectores, ¿vale? Y aquí ya nada más para reforzar todo esto, les puse el rol de los adultos en el manejo de ansiedad desde una conexión, desde el apego. También había muchas preguntas relacionadas pues a los diferentes tipos de apego, perdón. Uno de ellos pues son apegos ansiosos, que es básicamente tenemos apego seguro y apegos inseguros. Los apegos inseguros son precisamente ansiosos y también aumentan el riesgo precisamente o podrían ser como un factor de riesgo para pues desarrollar ansiedad en algunos momentos de la vida o en varios, ¿no? Un claro ejemplo de los apegos o de los estilos de apego ansiosos, pues es obviamente la ansiedad por separación, mutismo selectivo, o sea, también puede ser o puede estar relacionado, ¿no? Y el estilo de apego básicamente es estas formas en las que los cuidadores nos relacionamos con nuestros niños. Y aquí el objetivo, para no entrar tanto en detalles y para que lo puedan entender bien, es que nosotros como adultos seamos estas figuras cuidadoras, protectoras y que puedan atender las necesidades de nuestros niños en el momento oportuno. Obviamente no siempre podemos estar con ellos en todos los momentos, en el momento oportuno, obviamente por el trabajo, por diferentes situaciones y más por la realidad de cada uno de nosotros, pero lo más importante es dar esta respuesta lo más pronto posible o no dejar de lado estas necesidades que los niños puedan tener. Sobre todo contactar con las emociones, lejos de evitarlas, lejos de desprendernos de las emociones, porque eso también podría ayudar o podría fomentar en los niños precisamente se desconecten de sus emociones, no sepan identificarlas o que por el contrario estén desregulados en todo momento, que entren en un desborde emocional muy fácilmente. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está hiperactivado, porque no hay esta conexión, no hay esta contención que va a ayudar a que su sistema nervioso aprenda a calmarse o tenga un medio para poder calmarse, ¿vale? Entonces, pues para poder contactar con cualquier necesidad de nuestros niños, primero tenemos que estar disponibles, estar en el mismo espacio físico. Una vez que ya estamos en el mismo espacio, vamos a estar accesibles, es decir, conectar con ellos en todos los aspectos, evitando pues obviamente dispositivos electrónicos o estar haciendo cualquier otra actividad, es decir, crear el ambiente para que nosotros podamos estar accesibles y conectar con ellos en todo el momento, es decir, terminar nuestros pendientes, ocupar un momento del día en donde precisamente no tengamos distractores, no tengamos pendientes y podamos atender esa necesidad. Sintonizar desde la empatía, es decir, conectar con la situación, con cómo lo está viviendo mi hijo, mi hija, desde dónde lo está viviendo, cuáles son sus necesidades, cómo se está sintiendo, qué podría necesitar. Si no lo podemos percibir, pues aparte de percibirlo, le podemos preguntar. Y por último, ser responsivo, es decir, cubrir la necesidad de mi hijo. Esto va a ayudar muchísimo para ir aliviando también la ansiedad, para poder contener, para poder sintonizar y poder dar respuestas a nuestros pequeñitos. ¿Vale? Entonces, pues esto también resuelve muchas dudas en relación al apego y en relación a cómo vamos a conectar con ellos de manera, pues, mucho más desde la conexión emocional.
¿vale? Y ahora, pues ya para cerrar nuestro día, me gustaría como ir leyendo en el chat de manera general cómo ha cambiado su perspectiva sobre la ansiedad en niños y adolescentes con este taller, si se cumplieron sus expectativas, qué les hubiera gustado cambiar, agregar, pues obviamente para futuros talleres, porque pues estos son talleres que se están dando constantemente, pero que no hay talleres que se den de la misma manera, que también podemos complementar, podemos agregar otras cosas. Entonces, pues sí me gustaría como que pasemos como a poder escribirlo en el chat para poder irlo leyendo un poquito y ya después de ahí, pues poder pasar a las preguntas que tengan. Ahorita, pues obviamente va a haber, yo creo que más en cuestión de intervenir en casos específicos. Recuerden que esto solamente nos aproximamos a casos específicos de ansiedad. Hay otros en donde no necesariamente es ansiedad, aunque tengamos algunos síntomas y tenemos que buscar o hacer como una evaluación completa de todos los factores que pueden intervenir para poder tener pues una aproximación mucho más, pues sí, mucho más específica, mucho más situada a las necesidades de cada persona. Y pues esto solamente también es para tener un panorama mucho más claro, para tener una idea de intervención y pues para también saber por dónde ir, ¿vale? Entonces voy a empezar a revisar el chat pues para ver algunos comentarios que tengan. A ver, vamos viendo. Bueno, aquí nos dice Tani, si se cumplieron mis expectativas, puedo obtener información de cómo abordar a mis pequeños. Pues me da mucho gusto que sí se hayan cumplido. Vamos también viendo, a ver, aquí otra. ¿Cómo se podría ayudar a una niña de 5 años que representa dificultades en el sueño? Inquietud motora que la despierta. Apetito, disminución. Aquí lo más importante en los aspectos del sueño, me quedo con mucho aprendizaje para ponerlo en práctica para mi situación. Muchas gracias, Fernando. Qué bueno que pudimos, pues, aprender algo. En el caso del sueño, antes de que se me olvide, lo más importante, como les digo, primero hacer una valoración pediátrica para ir descartando situaciones orgánicas, hacer todo un análisis, pues obviamente, de cómo se está dando la dinámica, de cómo estamos teniendo, pues, abordando o cómo se está dando la dinámica familiar en este momento, todas las áreas que intervienen con esto, pues para ir descartando el por qué se está dando esta parte del sueño. Recuerden que solamente tenemos una alteración en el sueño, también tenemos lo de la alteración motora, pero no necesariamente se puede deber a ansiedad, ¿vale? Entonces eso hay que como profundizar un poquito más o complementar con información para un diagnóstico mucho más certero. Aquí también nos dicen, cambió mi panorama, creí que la ansiedad solo se daba en forma patológica, no de cualquier ser humano, lo padecía. Exactamente. Y eso también nos va a ayudar porque a veces decimos, bueno, voy a intervenir solamente cuando haya una patología. No, estamos interviniendo en todo momento y sobre todo para ir monitoreando nuestra ansiedad para que en algún momento pues no se convierta en algo patológico. ¿Vale? A ver, voy leyendo un poquito más. Si las crisis solo las presentan en la escuela, ¿qué hacer? Es un preescolar. Ahí tenemos que analizar muy bien cómo se está dando la situación escolar. A lo mejor tener un poco más de información de la escuela, hacer a lo mejor este autorregistro de cómo es que se dan las situaciones para tener mucho más información y enfocarnos en actividades o estrategias dirigidas a la escuela, pero también ir descartando si se podría presentar por alguna otra cosa o si hay algo en la escuela que pues esté afectando y que no lo hemos tomado en cuenta, ¿vale? Bueno, voy leyendo, gracias a ustedes, qué bueno que se llevaron herramientas, a ver, muy buen contenido, me ayudó mucho a entender las áreas específicas que afectan la ansiedad en los niños, me abrió el panorama sobre las preocupaciones y miedos que los niños pueden tener y muchas veces no se toman en cuenta. Exacto. Entonces, pues también saber que muchas veces nosotros queremos trabajar con el trastorno o con la patología, pero no nos damos cuenta que en realidad nosotros tenemos que atender la necesidad que están teniendo los niños, es decir, sus miedos, sus preocupaciones y poder trabajar desde allí, porque eso va a ayudar a que la sintomatología en general vaya bajando y el problema que nosotros creíamos que era el problema, pues en realidad solo era lo que apenas alcanzaba a ver, pero el problema es otro, o el problema empieza como desde otras áreas, ¿vale?
Bueno, creo que todos, bueno, la mayoría ha tenido, pues, se han cumplido sus expectativas, me da mucho gusto. Qué bueno que la información fue clara, se quedaron con mucho aprendizaje, muy bien. Y bueno, voy viendo también. Ujú, exactamente. Evidentemente nunca tenemos un caso igual. Exacto, no tenemos casos iguales y solamente pues nos van a ayudar como a abrirnos el panorama, pero también pues entender que a como nos vayamos sintiendo cómodos, podemos ir como creando nuestras propias estrategias o ajustándolas. Entonces eso también ayuda mucho, ¿vale? En lo personal, agradezco el énfasis en la parte de la importancia de la psicoeducación en los padres, ya que en mi práctica he visto que la involucrar a la familia de manera activa en el tratamiento mejora muchísimo. Exacto. Sobre todo porque, como les decía, no vamos a que tener a los niños siempre. Entonces tenemos que crear que ellos puedan tener un entorno diferente o que más bien su entorno también se vaya modificando en la medida de sus posibilidades, claro, pues para que lo puedan también ir poniendo en práctica. Eh, ok, muy bien, pues aquí también hay muchos que son pasantes, que están terminando la carrera, entonces, bueno, pues también ayuda mucho. Se cumplieron sus expectativas. Ok, también exponer un caso clínico, ok, es algo que también podemos agregar. Bueno, en otros talleres sí lo hemos hecho, o sea, sí lo hago regularmente. En este, no como tal, pero pues a lo mejor como dentro de los ejemplos que les di y todo esto, pues puede ir implícito el cómo hacerlo, pero claro que también creo que hace falta como darles toda la estructura para que también quede como que mucho más claro, ¿vale? Ok, eso también lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien. Ok. Bueno, voy leyendo. Creo que la mayoría. Vamos a ir también cerrando, también para que no nos pasemos tanto en el tema. Voy a ver si podría ser. La enuresis podría ser un síntoma de ansiedad, no como tal. La enuresis puede tener otros factores, se aborda aparte, entonces también vamos a tener, eso es un tema que sí se tiene que abordar desde otras áreas, obviamente el procedimiento en cuanto a especialistas, en cuanto al proceso de cómo se va obteniendo la información, pues es parecido, pero pues definitivamente no podemos asociarlo de la misma manera, ¿vale? En el caso de la enuresis. Ok, a ver. En los casos en que el tiempo de sesiones es limitado, no se puede dar 3 o 4 sesiones. En algunas instituciones solo permiten 6 sesiones por la cantidad de pacientes. Por ejemplo, en hospitales. Para agregar contexto, soy de El Salvador y he hecho las prácticas en hospitales e incluso he notado que se ven de 16 a 18 pacientes. Sí, en esa parte también tienes razón. Creo que también hay que contextualizar que a veces no nos da mucho tiempo el poder, pues, a extenderlo. Entonces vamos como a ajustar a que nuestra evaluación pueda ser entre 1 y 2 sesiones y de ahí como ir seleccionando. Ahora sí que aquí aplicaría todo lo de la terapia breve, como enfocarnos en problemas, centrarnos tanto en las soluciones o en los problemas. Es decir, centrarnos en qué han hecho para resolver el problema, qué les ha funcionado y hacer más de esto. Y también lo que no les ha funcionado, dejar de hacerlo. A lo mejor se escucha como que muy fácil, pero o sea, obviamente es como ir seleccionando lo que sí nos ha funcionado, lo que sí podemos hacer y potenciar esas habilidades y ya de ahí, pues poder también ajustar esta intervención a que empiece desde antes, por si en algún momento, pues obviamente se tiene que, pues sí, como dar de alta a lo mejor en 6 sesiones, pero sí tratar de seleccionar de manera un poquito más rápida la problemática, enfocarnos en soluciones y también hacer un análisis de la parte cultural, de las condiciones familiares que pueden ayudar o que pueden, de lo que nos puede ayudar para poner en práctica estas soluciones y de lo que no. Porque también nosotros podemos dar soluciones, pero si no hemos hecho un análisis
digamos, como más a fondo de las condiciones familiares o de qué tanto la familia puede hacer o no eso, pues entonces no va a funcionar. Entonces vamos a tratar de enfocar en lo que ha funcionado, porque obviamente eso se adapta a sus condiciones familiares, a la parte cultural de cada uno, situarlo en cada caso y dar más de eso, potenciar mucho más eso para que todo eso se vaya solucionando. Y además enfocarnos pues precisamente en época o en técnicas preventivas, técnicas de regulación emocional, algo que va a ayudar pues a potenciar el bienestar o a ir disminuyendo los síntomas. Eso también va a ayudar muchísimo, ¿vale? Y bueno, creo que ahora sí ya estoy llegando como al final. Les agradezco mucho por sus comentarios, porque pues en la mayoría se cumplieron sus expectativas. Alguno de los ejercicios. Sí, la aromaterapia, como usarlo como una estrategia, como un medio, por ejemplo, la respiración y aparte la aromaterapia, ¿vale? Eso también puede ayudar un poco, pero también tenemos que ver qué tanto le queda a nuestros niños, niños y adolescentes, ¿vale? Y bueno, ahora sí ya estamos llegando a pues sí, a la recta final. Les agradezco mucho por haber estado estos 3 días acompañándome, por habernos enriquecido pues también de muchos conocimientos y pues espero vernos en otro momento, que yo creo que sí, con otros talleres. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo, por su dedicación en estos 3 días. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche para el momento en el que vean pues obviamente la clase, ¿vale? Bonita tarde y nos estamos viendo en otro momento.